Hola amigos de Venus Habla, ya volvimos. Solo estábamos Sí, de unas pequeñas vacaciones, pero ya volvimos. Unas vacaciones imaginarias, pero ya sí. volvimos. Eran simbólicas y ahora sí ya estamos aquí para hablar de un tema que nos encanta y es de este libro que se llama Amor Cero del doctor Iñaki Piñuel y que habla de los psicópatas, de los narcisistas integrados. Y es que como ya les hemos dicho muchas veces, los psicópatas no son el tipo Jack el Destripador o estilo así súper atemorizante como nos imaginamos. Resulta que los psicópatas integrados son personas, incluso amiga, absolutamente encantadoras, dulces, espirituales, realmente que te encantan, porque incluso muchos de ellos son grandes líderes políticos, Ujú. guías de grupos y en el fondo hay una personalidad psicopática. Así que hoy vamos a darte algunos lineamientos para que podamos reconocerlos. Así que les invitamos a que se queden con nosotras y empecemos este momento a reconocer a un psicópata. Empezamos. ¿Cómo funciona un psicópata? Pues un psicópata, según lo que nos dice Iñaki Piñuel, se caracteriza principalmente por una inquietante y pasmosa incapacidad de sentir emociones y de situarse emocionalmente en el lugar del otro. Es lo que estábamos hablando esta mañana en la radio. El psicópata puede enfrentar incluso estas pruebas de, ¿cómo se llaman? De verdad o mentira que te hacen, esas pruebas que te hacen para verificar si tu ritmo cardíaco se aumenta o si tu presión sube. Una persona que tiene empatía, si le hacen una prueba de verdad y de mentira, va a reaccionar y su Ujú. cuerpo va a demostrar que está mintiendo. El psicópata puede incluso pasar por alto este tipo de pruebas porque va a ser inmune a la pregunta. Le van a decir, usted está diciendo la verdad y él va a decir, sí. Te lo va a decir mirándote a los ojos sin inmutarse absolutamente y va a pasar esta prueba porque su cuerpo no va a tener ningún estímulo físico. ¿Cómo es posible que lo logren? ¿Cómo es posible que te puedan mentir mirándote a los ojos sin sudar, sin parpadear, sin que ningún lenguaje corporal lo delate? Eso es lo que realmente nos deja a los demás como desarmados porque tú le crees. ¿Y cuántas veces, amiga, hemos estado en posición de una persona que dices, no, no, ahora sí no le voy a creer nada, no me va a convencer y llega la persona y es tan avasallador su discurso que te convence? Y eso lo hemos visto mucho en líderes y en políticos y en personas que tienen mucho poder, que son narcisistas o psicópatas. Y esto lamentablemente es muy difícil de identificar si es que no tenemos claros los rasgos de un psicópata, porque como nos dice el autor y como hemos visto en varios documentos, artículos de investigación y ciencia en torno al comportamiento del cerebro, sus químicos, comportamientos conductuales de muchas personas, trastornos, etcétera, la psicopatía es una de las más frecuentes y menos distinguida, se puede decir, porque claro, siempre creemos y es parte justamente de las creencias que los psicópatas tienen un común denominador y creemos que es el único, que es ser asesinos en serie. Y sí, hay una clase de psicópatas que son los típicos asesinos en serie, pero no todos se ven así. No todos actúan así, porque ya son fases diferentes a los psicópatas que están dentro de un común comportamiento y hábitat que es tal vez en nuestro lugar de trabajo, tal vez, como dice la Tani, como bien la apuntas, amiga, dentro de un cargo importante, porque justamente ellos no tienen la capacidad de tener o sentir cierta clase de empatía sentimental y emocional con otras personas. Es decir, ellos no eh, distinguen, no sienten o no se atemorizan ante circunstancias que pueden ser difíciles para otras personas enfrentar. No tienen miedo, no tienen ese recurso
por así decirlo, de atemorizarte ante un fracaso, porque ellos todo lo adecuan de tal manera, con tanta elocuencia, que lo que terminan diciendo, sea verdad o no la sea, el resto de gente le termina creyendo. Y este es un poder dominante eh, que las demás personas lo creen como, lo toman como un don, como una ganancia que se les ha sido otorgada, y no distinguimos que es justamente una de las señales más claras de psicopatía. Dice también en su libro el doctor Iñaki Piñuel, y como dice la Rosita, póngale cuidado en esto porque, Dios mío. Bueno, en el libro del psiquiatra Herbert Cleckley, él estableció estas características para el psicópata integrado y es la inexistencia de alucinaciones, es decir, la persona psicopática no está loco, no es un tema de locura, es un tema de personalidad, de carencia de empatía. No es que está alucinando, no es que está teniendo un periodo de psicosis. La persona con estas características está totalmente consciente y cuerdo de lo que está haciendo. Ausencia de nerviosismo o de manifestaciones neuróticas. No sienten ansiedad ni miedo de anticipación. Entonces, imagínate, una persona que ante una situación, por ejemplo, si tú mientes, si tú le mientes a tu pareja, por ejemplo, obviamente te va a dar nervios que te descubra. Obviamente vas a sudar, vas a estar con las manos o algo. El psicópata va a estar más fresco que una lechuga y le va a mentir mirándole a los ojos y le va a decir, tú estás loca, estás completamente loca. Y lo va a decir con tanta seguridad que tú vas a empezar a pensar que estás loca. Es así. El siguiente punto es el encanto externo y notable inteligencia. El encanto supone capacidad de seducir y la inteligencia se manifiesta en forma de astucia. Son personas extremadamente encantadoras, personas elocuentes, personas que uno se queda así, ay, por favor, cuéntame más, porque su inteligencia es envidiable, se destacan, te manejan perfecto con el lenguaje, te ganan, saben exactamente por dónde halagarte, saben exactamente por qué áreas abordarte, cómo ayudarte para luego pedirte algo a cambio. Egocentrismo patológico, incapacidad de amar, son inasequibles a la reciprocidad positiva, que es una característica universal de los seres humanos, solo se aman a sí mismos. Y en esta parte, amiga, un psicópata integrado no significa que no va a tener relaciones o que no se va a casar. Un psicópata se puede casar, puede tener hijos, puede tener una vida perfecta, aparentemente, pero nunca va a intimar. Un psicópata siempre va a dejarle a la otra persona con la sensación de no puedo ir más allá, no le conozco, o sea, solo le veo superficialmente, está bonito por fuera, me habla de todo esto, pero siento que no conecto con el alma de la persona. Nunca vas a conectar con un psicópata porque solo va a ser superficial la relación, o sea, va a ser una barrera de hasta aquí me conoces, te enseño lo que te quiero enseñar, pero te vas a quedar con esa sensación de nunca puedo conectar, no me dice nada, o sea, no me cuenta, yo le cuento, no me cuenta, yo comparto, no me dice nada, yo me abro y la persona psicopática no se abre, porque normalmente los demás, amiga, siempre tenemos a alguien con quien nos abrimos, nos rompemos, mostramos nuestra sensibilidad. El psicópata muy pocos amigos va a tener, si es que los tiene. Eso también hay que tomar en cuenta. Y es totalmente increíble cómo los psicópatas pueden ir armando estructuras, muchas veces muy sólidas por los argumentos que tienen, por su incapacidad de sentir ciertas emociones, no tienen nervios, no tienen ansiedad, no les preocupa nada. Es como que no tuvieran sentimientos. Y hay un dato súper interesante que lo estábamos compartiendo en la radio y también lo vamos a compartir ahora, es justamente porque, claro, creyendo que el psicópata, distinguiendo de los roles
y de la clase de psicópatas que hay, pues los asesinos en serie, por ejemplo, obviamente ya no tienen ningún tipo de empatía emocional con absolutamente nada, porque claro, ya no les preocupa nada, no tienen cargo de conciencia de nada, no les, no les entristece lo que hacen y no sienten culpa. Los psicópatas habituados a nuestra cotidianidad, que son difíciles de distinguir, más aún creemos que son eh, líderes innatos, no digo que todos, no estamos diciendo que todas las personas que son líderes innatos son psicópatas, no, pero encajan muy bien en estos roles ciertas personas con estas características. Y por ejemplo, ellos sí, de igual manera, no sienten eh, culpabilidad, empatía, ansiedad, temor y podría parecer que no tienen sentimientos, pero sí los tienen y los compartíamos en la mañana justamente y decíamos que los psicópatas eh, pueden distinguir la cara de felicidad de otras personas cuando aprueban, aplauden y distinguen lo que ellos hacen, lo que de alguna manera a ellos también los canaliza para tener un grado, digamos, por darle un nombre de empatía con la gente que está de acuerdo con lo que ellos hacen. Más, las personas no distinguen un rostro de tristeza porque no sienten sensibilidad, pero sí el de alegría siempre y cuando sea en beneficio de ellos. Y si no es así, sienten enojo y podemos herir los sentimientos de un psicópata. Dices, ¿cómo? Si no tienen sentimientos, sí tienen sentimientos. Su ego tiene un sentimiento muy grande y es el de aprobación constante. Y cuando ellos se enojan, realmente es un tema donde sí hay que, no sé si decir asustarse sea la palabra, pero sí hay que ponerle muchísimo cuidado porque al no sentir las otras emociones como son la culpa, el miedo y la ansiedad, cualquier cosa podrían estar haciendo con tal de eliminarte del juego, como el juego del calamar, más o menos así. Pero si no estás de acuerdo con sus reglas, simplemente te eliminan del juego. No estamos hablando que te van a matar necesariamente, pero existe otras formas de matar y aniquilar que es justamente tu parte emocional. Tu destrucción psicológica, tu destrucción emocional puede ser destruida, devastada, arrasada totalmente por un psicópata y tú ni te diste cuenta y sabes qué es lo peor, amiga, que terminas diciendo, sí, yo tuve la culpa. Sabes No es que lo que dices es terrible. súper, súper fuerte, Ujú. porque en verdad la persona narcisista o psicópata, que para mí tienen mucha, mucha relación, es feliz contigo mientras tú seas su fan, mientras tú alimentes su ego, mientras tú le digas lo grandioso que es o lo grandiosa que es, lo bonita, lo espiritual, lo inteligente, lo líder, no sé, todas las cualidades. Si tú le muestras admiración y eres como eres de su utilidad en realidad, definitivamente para esta persona vas a ser muy importante, entre comillas, y te va a tratar bien, en teoría, mientras te está utilizando. Pero en el momento en que a ti se te ocurra revelarte y decir, no, yo ya no voy a ser tu tonto o tu tonta útil, yo ya no quiero, o yo me voy de esta relación, de esta amistad, de esta sociedad, de este acuerdo, el psicópata o el narcisista, primero, como tú dices, va a intentar destruirte. Y no necesariamente eliminarte como en el juego del calamar, pero sí va a intentar desprestigiarte, va a hablar mal de ti con la mayor cantidad de personas que conozcan en común para que tú quedes de la peor manera. Si es que tienen algún tipo de sociedad o algo, va a tratar de dejarte sin nada, si es posible, o hacer alguna cosa que te inhabilite a ti para que tú continúes. Va a intentar emocionalmente también destruirte, o sea, hacerte el mayor daño posible, ya que no te va a tener en el dominio, o sea, ya no va a poder sacar más beneficio de ti, entonces te quiere dejar inservible. Y alguna vez alguien, bueno, una psicóloga me decía, con este tipo de personas, la única manera de ganar el juego, como tú dices, es salir del juego. Nunca,
En la vida le vas a poder ganar el juego a un psicópata o a un narcisista si tú eres una persona empática, porque tú sí sientes. Y la persona que siente está en desventaja de una persona que no siente, que no se conecta con sus emociones. Siempre te va a anular y te va a eliminar y te va a destruir porque tú sí sientes, a ti sí te duele, a ti sí te afecta, tú vas a estar pensando, no, si le hago esto me va a dar culpa, si le daño no me va a sentir bien el resto de mi vida. Esa persona no se va a detener, no va a pensar en el daño que te hace, no le va a importar las consecuencias de lo que haga, a menos que se salga con su cometido, porque literalmente para el psicópata o para el narcisista, el fin justifica los medios. Y para las personas empáticas, no. Una persona empática va a detenerse por sus sentimientos, va a decir, no puedo, me duele, no le voy a hacer esto, te va a doler, vas a llorar, te va a afectar. Entonces, en estos casos se recomienda 100% el contacto cero. Si no es un familiar cercano como una madre, como un hijo, como un esposo o como el padre de tus hijos y que tengas que tener un contacto obligado de alguna manera, si es una persona que puede salir de tu vida, el contacto cero es lo más sano que se puede recomendar porque no puedes bajo ningún concepto esperar que la persona cambie nada. Puede fingir, puede decirte lo que tú quieras, que va a cambiar, que va a mejorar, que va a hacer terapia. Solo va a decirte lo que quieres escuchar hasta que encuentre la manera de volver a sacar el suministro que quiere sacar de ti. Pero si siente que ya no le sirves, te va a descartar y hablará mal de ti todo lo que pueda. Las mujeres psicópatas, por otro lado, nos dice también que son algo diferentes. O sea, tenemos un comportamiento como que un rango específico del comportamiento de los psicópatas en general, pero en hombres y mujeres hay una distinción. Y aquí nos dice, quiero leerles textualmente, dice, aunque los psicópatas son similares en muchos aspectos, algunos estudios han encontrado diferencias en las mujeres. Por ejemplo, las mujeres psicópatas parecen ser más propensas a la ansiedad, problemas emocionales e incluso la promiscuidad, más que los psicópatas masculinos. Algunos psicólogos argumentan que la psicopatía femenina a veces se diagnostica como un trastorno del límite de la personalidad caracterizado por emociones mal reguladas, tal vez reacciones impulsivas y arrebatos de ira en ciertos casos, ¿no? Esto podría explicar por qué la mayoría de los estudios muestran que las tasas de psicopatía son más bajas en las mujeres que en los hombres. Sin embargo, hay rasgos que son muy similares y es justamente el creer, bueno, los rasgos similares, el manipular, que lo demuestran de otra manera, pero es una manipulación el eliminarte si no estás de acuerdo y el eliminarte no es solamente, como decíamos hace un momento, matarte físicamente, eso ya es, se da casos y hay muchos que lamentablemente han tenido que se los ha descubierto ya muy tarde, pero el eliminarte, el matarte emocionalmente, el matarte socialmente, el matarte psicológicamente es una de las digamos que de los talentos más evidentes del psicópata. Y lo peor es que saben cómo hacerlo de tal manera que terminas creyendo que tú eres eso, que el resto de personas termina creyendo que sí es verdad y por eso algunas y algunos psicópatas pasan de ser psicópatas y líderes a grandes seres espirituales, que eso es otra faceta a la que yo también en lo personal le tengo tanto miedo porque los psicópatas espirituales son los más, a los que más miedo hay que tener. ¿Y por qué? Porque claro, todo el tiempo piensas que están en un camino de luz elevados y por poco levitando cuando en verdad existe eh, poca empatía y ganas de ayudarte y ser iluminación en tu vida. Si es que no le sirves, también serás eliminado del juego. Así de simple.
Qué fuerte. Y qué fuerte esto del psicópata o del narcisista espiritual, porque en esta época, en esta nueva era, abundan. O sea, realmente habría que diferenciar muchísimo entre la persona que se vende como espiritual y que en realidad es un psicópata o es un narcisista espiritual. Que pobre de ti que no le admires, pobre de ti que no creas que es la eminencia de la luz y lo más maravilloso que ha pisado la tierra, porque simplemente te convertirás en su antagónico y te va a eliminar, y te va a eliminar psicológicamente, te va a eliminar socialmente, porque como decíamos anteriormente, les va a decir a todos los demás que tú eres la peor escoria que ha caído sobre la tierra, porque trató de iluminarte y tú no viste su luz, sino que la oscuridad te jaló más. O sea, son cosas súper, súper fuertes y lastimosamente, amiga, hay un montón de iglesias de todos los tipos de religiones o de grupos, hay escuelas y muchas cosas, muchas agrupaciones y hasta sectas que están lideradas por psicópatas espirituales que son, yo también creo, los más peligrosos. Los más peligrosos porque están disfrazados con piel de oveja de una manera tan perfecta, de una manera tan camuflada. Son personas que por poco no dirán ni una palabra dura, que según ellos ya no se enojan porque su luz ya no se lo permite, que son tan elevados que los demás estamos ya en otro nivel en otra realidad por poco, y son personas que también harán las cosas de acuerdo a su conveniencia, pero yo creo, amiga, no sé si coincides conmigo, que ellos están totalmente convencidos de que ya están por encima del bien y el mal y que como ya están tan elevados, eh, básicamente los otros no entendemos su elevación y que todo lo que, esa grandiosidad que ellos piensan que tienen y esa pureza y esa, que por poco son elegidos, elegidas, realmente se lo creen. Acá estoy. Sí, eso es otro de los factores que hay que tener mucho cuidado, hay que aprender a distinguir y hay que aprender a entender que si ya estamos dentro de una relación amorosa, laboral, familiar incluso, eh, y uno de ellos es un psicópata, directamente está contigo, y como bien lo dijo la Tani, si a menos que sea tu hijo, tu esposo o el padre de tus hijos y necesitas mantener un contacto por alguna circunstancia, hacerlo con el resguardo y la cautela del caso, pero si puedes tú apartarte 100% de esa persona, hazlo, porque lamentablemente en muchos de los casos han terminado en circunstancias fatales, y esto es lo que nosotros de alguna manera queremos ayudar a entender para que las personas que reconozcan a este tipo de gente que está en su alrededor y de alguna manera influye directamente en nosotros, nuestros hijos, tenemos que buscar ayuda, ayuda inmediata, y estamos hablando de ayuda para que nos ayuden a escapar de esa situación, porque es más difícil tratar de que la persona, el psicópata o la psicópata, entienda y salga del cuadro. No lo va a hacer, tienes que hacerlo tú. Él no lo va a hacer, no va a salir porque él siempre va a estar en su razón, en su momento, es dueño y dueña de la verdad. El que Es que ni tiene que siquiera, salir eres tú. ni siquiera se va a dar cuenta. Ah, Claro. existe un famoso psiquiatra, creo que se llama Robert Hare, creo que es de él, que él hace muchos años hizo una investigación profunda sobre los cerebros de los psicópatas y empezó a hacer como escáneres cerebrales para sacar conclusiones de qué diferencias había entre los cerebros de los psicópatas y las personas en teoría normales. Y resulta que este psiquiatra que hacía esta investigación hace los escáneres y hace todas las investigaciones y decide hacerle el estudio a todos los miembros de su familia, incluido él. Y resulta que había un psicópata y era él. Entonces, este propio psiquiatra no podía creer
que dentro de la investigación descubrió que él mismo era un psicópata integrado, porque él no mataba a nadie, él era un hombre casado, tenía hijos, tenía familia, era un psiquiatra súper reconocido y estaba teniendo evidencia científica que él era un psicópata. Entonces, evidentemente, para él fue un shock y eso nos demuestra que si una persona es psicópata, no es que va a decir, pues yo soy o sí soy, o no lo va a reconocer, no lo va a entender, no lo va a aceptar, va a pensar que lo que hace está bien y que es lo que hay que hacer. Va a pensar, como dijimos antes, que el fin justifica los medios o que simplemente se lo merece. O sea, no sé si has visto personas que tú dices, Dios mío, pero ¿cómo cree que se merece eso? Y la persona jura que es su derecho y o sea, que le toca porque Diosito quiere que le toque. Entonces no van a reconocer esa parte. Y es difícil, pero como dice el doctor Iñaki Piñuel, y esto les voy a decir con mucho pesar, pero dice el doctor Iñaki Piñuel que nosotros nos encontraremos, cada uno de nosotros nos encontraremos a lo largo de nuestra existencia con 60 psicópatas integrados. Cada uno de nosotros. Hasta ahorita tal vez ya nos encontramos con 30, amiga, no sé con cuánto será, pero si a lo largo de la vida nos vamos a encontrar con 60 y vamos a vivir un promedio de 80 años, ahí saquen sus cuentas, cada persona se encontrará con 60 psicópatas integrados, así que no crean que es una cosa difícil de encontrar, no crean que es un Jack el Destripador que se van a encontrar y que no, a mí no me va a pasar. Y estén alerta sobre todo cuando sus emociones no estén bien, cuando su energía esté baja, cuando sientan que esto no está bien, esta relación no me gusta, sea de pareja, sea de amistad, sea de sociedad, cuando sientan que están atrapados, cuando sientan que hay una dependencia, porque generalmente los psicópatas tienen una habilidad maravillosa de generar dependencia en la otra persona, entonces la otra persona se vuelve adicta al psicópata, ya sea como pareja o ya sea como socio, como amigo, como compañero, como lo que sea. Los psicópatas tienen la habilidad de generar dependencia en la otra persona y es una adicción de placer, dolor, que bueno, son temas que ya son más profundos del cerebro y que bueno, los podemos hablar en otro momento, pero sientan, escuchen a su cuerpo cuando les dice, esto no me gusta, aquí no me siento bien, algo pasa, me ahogo, esta relación me ahoga, esta amistad me ahoga, este acuerdo con estas personas no me gusta, algo pasa, escúchense y traten siempre de respetarse a sí mismos, no permitan que otra persona tome dominio ni les ponga bajo algún tipo de dependencia de ninguna clase. Totalmente. Así que esperamos que esta pequeña charla acerca de los psicópatas integrados nos sirva muchísimo para empezar a reconocer quiénes están a nuestro alrededor, a quienes les estamos permitiendo ingresar en nuestra vida, a quienes les estamos permitiendo que sean mentores en la vida de nuestros hijos y qué peligro estamos corriendo. Porque no es una cuestión de decir, bueno, no me gusta, es mal amigo y te vas o no entra, es cuando ya llega a este punto de generar dependencia emocional, la cadena es mucho más difícil de romper. Pero si ya tenemos conocimiento, herramientas sustentables y conocemos personas que de alguna manera nos pueden ayudar a salir, hagámoslo. No tengamos miedo, no tengamos no generemos culpas que no existen, porque si el psicópata logra atraparte, él no va a tener culpa de hacerte absolutamente nada. Así que no empecemos a crear culpas que no van a existir. Si es que podemos actuar, hagámoslo. Así que les dejamos aquí este espacio, esta pequeña charla para que empecemos a tomar en cuenta y en consideración las señales de alerta si estamos compartiendo, permitiendo y dejando que un psicópata esté en nuestra vida. Gracias por habernos acompañado el día de hoy y hasta la próxima, amigos queridos. Chao, chao.